Buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, otra vez en esta tarde. Y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las maravillosas verdades que acabamos de cantar. Gracias, Señor, por la esperanza viva que tenemos por causa de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque Él venció a la muerte. Te damos gracias porque con su resurrección nos garantizó la justicia que proviene de ti por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y ahora te pedimos, Padre, que por favor bendigas esta tu palabra preciosa y eterna. Señor, que hables a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, que podamos conocer un poco más acerca de ti. Y te ruego, Padre, que si hay alguien que está escuchando este mensaje que todavía no te conoce, que todavía no conoce a Cristo, que pueda venir a la salvación que solamente Él ofrece. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, controle este tiempo y que sea para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Juan 1, por favor. La semana pasada comenzamos a ver la última parte, el último párrafo del prólogo de nuestro Evangelio. Y vimos solamente un versículo la semana pasada, Juan 1:14, uno de los pasajes más impresionantes acerca de la encarnación de nuestro Señor. Vimos que el Verbo se hizo carne, que Dios mismo se volvió como uno de nosotros, pero sin pecado. Pero vimos la maravilla de Juan contándonos que el Verbo se hizo carne, completamente Dios, completamente hombre. Vimos que Él habitó entre nosotros. Literalmente la palabra que se usa ahí es que Él se tabernaculizó, Él hizo su morada entre nosotros. Él estableció una tienda para vivir, para que nosotros, conociendo a Cristo que vino a habitar entre nosotros, pudiésemos morar con Él por la eternidad. Juan nos contó como testigo de primera mano de su gloria. Él dijo, vimos su gloria, una gloria única, gloria como el unigénito del Padre, la gloria misma de Dios, con los mismos atributos de Dios, gracia y verdad, pero en un ser humano, en una persona al alcance de todos, en Cristo Jesús. Ahora, la conclusión a la que nos lleva Juan es indiscutible. Él está mostrándonos en el prólogo, nos está queriendo decir en los primeros 18 versículos de Juan, nos está diciendo Cristo, el Verbo del quien habla, es Dios. Nos dice que el santo ser que hace 2000 años atrás se encarnó en una pequeña aldea en Belén, es la luz que trae salvación a los hombres. Él es el Señor del Antiguo Testamento y milagrosamente, por la gracia de Dios, se acercó a nosotros y se dio a conocer a nosotros. Ahora, todavía nos queda una partecita del segmento. El apóstol Juan culmina el prólogo dándonos una característica más de la persona de Cristo. Entonces nos dice, Él es Dios, Él es eterno, Él es la luz que trae salvación a todos los hombres, Él es Dios hecho hombre y nos da acá una característica más de la persona de Cristo. Para eso nos habla por segunda vez en realidad, en muy poquitos versículos acerca de Juan el Bautista, otra vez. Entonces vamos a ver que ahora de repente habla acerca de Juan el Bautista. La próxima vez que estudiemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que va a hablar otra vez acerca de Juan el Bautista. Pero vean lo que dice nuestro pasaje. Nuestro pasaje en versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Tenemos acá lo que parece un paréntesis, ¿no? Dentro del relato de la encarnación, pero en realidad es la manera en que Juan, el apóstol Juan, va a terminar con su introducción acerca de quién es este Jesús del cual va a hablar por el resto de su evangelio. Él ya nos habló un poquito de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Hablamos hace 2 semanas atrás, vimos un poquito acerca de Juan el Bautista, estudiamos un poquito más en profundidad nosotros sobre él, y acá lo cito otra vez. Juan el Bautista es el heraldo, es la persona el precursor del Mesías. Otra vez, la próxima vez que estudiamos Juan vamos a ver cuál fue el testimonio de Juan el Bautista, maravilloso testimonio,
pero el apóstol cita a Juan para enfatizar las verdades que viene diciendo. Él dice otra vez, Juan dio testimonio acerca de él. Juan el Bautista es alguien importantísimo dentro del plan de redención del hombre. Sin Juan el Bautista era imposible que Jesús comience su ministerio terrenal. El Señor soberanamente lo planeó de esa manera. Aún Cristo mismo dijo de Juan en Lucas 7:28, le digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Una persona que fue nacida de manera milagrosa por el Señor, eso lo vemos en Lucas 1, de padres súper piadosos pero muy avanzados en edad que no podían tener hijos. Vemos que aún desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo y decís, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, porque Dios es Dios, entonces lo hizo de esa manera y el Señor dice, entre los hombres nacidos de mujer no hay nadie como Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista quiere dejar algo bien en claro. Y Juan el apóstol cita a Juan el Bautista para que nosotros entendamos y veamos lo que él dice con sus propias palabras. Nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó. Juan dio testimonio de él y clamó. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen la versión que estamos usando ahora? La nueva, la NBLA. Varios, ¿sí? Al lado de dio, ¿qué hay? Un asterisco. ¿Sí? ¿Te fijaste qué significa ese asterisco? No dice nadie abajo, ¿no? No dice nada porque está en la primera página. Es porque en griego es un recurso que se usa, literario, un recurso que se llama presente histórico. Y no hablamos mucho de la gramática del griego porque no es la idea enseñar la gramática del griego desde acá, pero vale aclarar este dato. ¿Por qué? Porque en el texto en griego está en presente. Acá está en pasado, dice Juan dio testimonio, pero literalmente en el texto en griego dice Juan testifica. Juan testifica y ha clamado. Y lo hace, cuando vos ves un asterisco, ahora cuando hagas tu estudio diario con la nueva versión que usamos nosotros, cuando veas ese asterisco es presente histórico, lo que quiere decir es que está anticipando al lector que lo que va a decir a continuación tiene un montón de importancia. Tiene un montón de importancia. Entonces, por eso usa él dice y no él dijo. Aunque Juan el Bautista para este tiempo está muerto, ya, pero él sigue diciendo él dice. Un montón de veces va a decir y Jesús le dice. ¿Por qué? Se llama presente histórico, significa que es muy importante lo que va a decir. Entonces, Juan testifica, su testimonio es tan poderoso que está vigente, todavía en tiempo de Juan el apóstol, cuando él está escribiendo muchos años después. El testimonio de Juan el Bautista perdura aún hasta el día de hoy, porque todavía estamos hablando acerca de su testimonio, y porque él ha clamado. Es interesante que la idea de este verbo, vos escuchás este verbo en griego, es onomatopéyico, parece el canto de bueno, no es un canto, pero cuando un cuervo está haciendo ese ruido, no lo voy a hacer este ruido, pero ¿vieron los cuervos el ruido que hace? Que hace como, bueno, este verbo es onomatopéyico, da la idea de una persona que está gritando en voz alta como un cuervo, usando gritos poco articulados, pero que están expresando una emoción profunda. Y eso era Juan el Bautista. Juan el Bautista con todo su corazón estaba proclamando acerca del Mesías. Así testificaba Juan. Él gritaba, él llamaba a las personas al arrepentimiento, él enfrentaba a los líderes religiosos de la época y le decía, arrepiéntanse, generación de víboras, y todo ese testimonio de Juan que ya leímos, que me encanta cómo lo hacía. Y él clamaba de lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque él entendía que estaba preparando el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y dice, por eso dice acá en el presente histórico, dice, Él testifica hasta hoy, y vamos a ver que fue así. Ahora, ¿qué es lo que clamó Juan? Según versículo 15, dice, este era del que yo decía, que vamos a ver esto otra vez las próximas semanas, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan habla de alguien que va a aparecer después de él. Va a aparecer después de él. Vamos a ver eso en los próximos mensajes. Y para que tengamos una idea de lo que está diciendo acá Juan, porque nuestra traducción es media rara como lo usa, estas mismas dos palabras que tenemos para después y antes se usan en Apocalipsis 4:6, cuando describe el trono de Dios y nos dice que hay 4 seres vivientes y dice que están llenos de ojos. ¿Cómo? Por delante y por detrás. ¿Sí? Entonces, acá Juan el Bautista está diciendo exactamente eso. Juan el Bautista está apuntando y dice, el que viene atrás mío está delante de mí.
El que viene atrás mío, realmente su lugar es frente a mí. Él va adelante mío. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista nació primero. Si lees Lucas 1, 6 meses, más o menos. ¿Sí? 6 meses. Ahora, en otras palabras, Juan el Bautista está diciendo acá, el que viene detrás de mí, el que va a aparecer en muy poquito tiempo, está delante mío, tiene la preeminencia, le corresponde el primer lugar. Eso es lo que está diciendo. El que viene después de mí, a quien yo estoy preparando el camino, a él le corresponde el primer lugar. Esto es importantísimo para que entendamos el hilo de pensamiento que viene en el resto del prólogo. Ahora, un comentarista dice esto: en una sociedad donde la edad y la precedencia otorgaban un honor peculiar, debe haber sido tomado por los observadores superficiales como que Juan el Bautista era más grande que Jesús. ¿Por qué? Porque nació un tiempo antes. Y dice, no es así. El Bautista insiste que no es así. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Que estaban disputando nacieron el mismo día, exactamente el mismo día. Pero el que nació primero es el primogénito y tiene todos los privilegios. Y es la razón por la cual después tenemos la guerra, ¿no? entre hermanos, cuando Esaú dice, bueno, me estoy muriendo y quiero un guiso de lentejas, ¿no? Y cambia su primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Por qué? Porque en este tiempo la edad era sinónimo de preeminencia. Si yo era más grande que otra persona, yo tenía preeminencia sobre esa persona. Me tenía que respetar más a mí. Sin embargo, acá Juan el Bautista dice literalmente, el que viene detrás de mí, él llegó a ser delante mío. ¿Y la razón? Porque era primero que yo, porque él estaba siendo antes que yo. La palabra acá es igual que en versículo 1 que vimos hace un mes atrás. Es él era, él estaba siendo, él nunca dejó de ser, él nunca no fue, él siempre fue Dios. Está reconociendo que Jesús es eterno. ¿Ven lo que hace el apóstol Juan? Está apuntando al Verbo. El Verbo no solamente es el Dios eterno, no solamente es la luz que salva a los hombres, no es solamente aquel que gloriosamente vivió entre nosotros. Juan quiere mostrarnos por medio del testimonio de Juan, de las palabras de Juan el Bautista, que el Verbo encarnado tiene la preeminencia, que a Jesús le corresponde la preeminencia no solamente sobre Juan el Bautista, sino sobre absolutamente todas las cosas. Él tiene el primer lugar. Cristo es superior a todos. Él tiene la supremacía sobre todas las cosas. Entonces, esa fue la introducción, nada más. Vamos a leer, comenzando en versículo 15 de Juan 1. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, esta noche vamos a ver 3 razones por las que el Verbo es preeminente sobre todo. 3 razones por las que el Verbo, Jesucristo, es preeminente sobre todo. La primera razón que vemos acá es porque el Verbo manifestó toda la plenitud de Dios. El Verbo manifestó toda la plenitud de Dios y lo vemos en versículo 16. La primera razón que da Juan nos dice que es la plenitud de Cristo. Vimos un poquito de esto la semana pasada, básicamente la misma raíz, cuando nos dijo que el Verbo es lleno de gracia y de verdad. Esto significa que algo está completo, algo que está colmado, es una expresión de totalidad, algo que no podés llenar más. Se usa como unas 18 veces en el Nuevo Testamento. En la Septuaginta, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento, se usa un montón. Interesante que busqué para ver cómo se usaba. Y por ejemplo, una persona cuando está borracha, pero re borracha, que no puede tomar una gota más, usa esta palabra de plenitud. Está completamente lleno de alcohol, ¿no? Pero se usa de esa manera. Para entender a Juan acá, para entender lo que está diciendo acerca de la plenitud de Cristo, nosotros tenemos que entender que los judíos tenían una gran estima por sus antepasados, por lo que nosotros llamaríamos nuestros próceres, ¿no? Digamos, más o menos. Ellos le dan un lugar especial a los hombres que fueron influyentes en el Antiguo Testamento. Entonces ellos pensaban de esa manera, como que reverenciaban a sus antepasados. Por ejemplo, Moisés, ellos lo reverenciaban.
Juan va a citarlo en el próximo punto, en el próximo versículo. Pero Moisés era grande para los judíos. ¿Por qué? Porque le dio los mandamientos de Dios. Dios le entregó los mandamientos y él no solamente los compartió, sino que se explayó, les enseñó, les explicó los mandamientos de Dios. Los instó a ponerlos en práctica. Fue no solamente eso, sino que fue el gran libertador de Israel. Fue el vocero de Dios por el cual Faraón fue enfrentado, fue la herramienta de Dios para traer los juicios de las plagas sobre Egipto. Y no solamente los sacó de Egipto y los llevó al desierto, sino que por décadas, pobre Moisés, por décadas tuvo que soportar a un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. Entonces tenían en gran estima a Moisés, ellos tenían a Elías. Elías era otra persona que era preeminente en el pensamiento judío. ¿Por qué? Porque fue un gran profeta. Fue un profeta que junto con Eliseo estuvo en un tiempo que había muchísimas señales. Entonces, él no solamente fue un profeta, no solamente hizo señales, él enfrentó a el rey Acab, él hizo señales, él mató a cientos de profetas en una sola vez, en el Monte Carmelo, que tenemos el relato ese en Primera de Reyes. Es más, hasta el día de hoy los judíos están esperando que Elías regrese. Y cuando celebran el Shabbat, tienen una silla puesta ahí esperando que Elías venga. Y es por las dudas, por si llega a venir Elías. David fue su rey, ¿no? Moisés fue el libertador, Elías fue el profeta, David fue su rey. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue quien les enseñó a los judíos cómo cantar al Señor, cómo adorar de una manera mejor al Señor, escribiendo salmos que los judíos y nosotros cantamos hasta el día de hoy. Y después de 400 años de silencio, nosotros tenemos a Juan el Bautista que llega, predicando con poder, moviendo masas al arrepentimiento y la preparación de sus corazones para la llegada del Mesías. Entonces, tenés a Juan el Bautista y literalmente si vas al lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando, no hay nada, no hay absolutamente nada, es todo desierto. En el día que fuimos nosotros era un día promedio 47 grados, terrible calor. Y nos dicen los comentaristas y los eruditos que posiblemente había multitudes de hasta 35.000 personas escuchando a Juan a orillas del Jordán y bautizándose y arrepintiéndose, declarando que se arrepentían de sus pecados y diciendo, creo en lo que dice Juan el Bautista y sé que el rey viene pronto. Causó un impacto tremendo. Y nosotros, si llegamos al libro de los Hechos, vemos décadas después, hablamos un poquito hace 2 semanas atrás de eso, que Pablo se encuentra con unos discípulos que dice, que Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo, ¿no? Y le dijo, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan el Bautista. Décadas después, todavía había un montón de personas que creían en el Evangelio de Juan. Es más, un par de versículos antes de ese versículo, tenemos el relato de Apolo, cuando Priscila y Aquila lo llaman. Era un varón que predicaba con poder a Jesús, pero conocía el Evangelio, el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista. Nada más me pregunto, ¿qué era nada más? Decía, viene el rey y ese se llama Jesús, y nada más, ¿no? Tal vez escuchó a Juan el Bautista decir, el cordero que quita el pecado del mundo, y ahí quedó. Pero fíjense en la influencia que tenía Juan el Bautista. Todo el pueblo estaba expectante por él. Por todo, Pastor Marcos habló un poquito en el retiro de familias, ¿no? Y decía, ¿no?, que es raro como todos los predicadores, pero vestido de camello el tipo, y comiendo langostas y miel silvestre y con un mensaje que iba al hueso, ¿no? Que decía, el hacha está afilada y va a cortar a todos los que no se arrepientan y los va a mandar al infierno, ¿no? Impresionante. Entonces los judíos tenían un gran sentimiento por todos esos hombres, pero cada uno de ellos era un hombre común y corriente. Cada uno de ellos murió y cada uno de ellos tiene un lugar donde está su tumba en Israel. Cada uno aportó cierta medida de la Escritura, cierta porción de verdad de parte de Dios y por lo tanto cierta medida de la gracia de Dios. Y aún entre los rabinos hay preferencias aún hasta el día de hoy. Algunos quieren más a Moisés, otros más a Elías, otros más a David. Pero lo que está Juan mostrándonos acá es que ninguno de ellos podía suplir de plenitud. ¿Por qué? Porque son solamente hombres. Son solamente hombres. Pero Jesús es diferente. Jesús es completamente diferente. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios lo muestra como el Dios hombre, como Dios que se hizo como uno de nosotros para que nosotros podamos ver la plenitud de Dios.
Y es lo que Él manifestó. Colosenses 1:18 dice, hablando de Jesús, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Se dan cuenta? Cristo es el que manifestó la plenitud de Dios. Fue Cristo. En 2:9 de Colosenses dice, porque toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, habita, reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Jesús es completamente diferente a cualquier otro hombre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios hombre. Y Él manifiesta la plenitud de Dios. Ningún hombre y ninguna mujer puede hacernos completos. No puede, porque son hombres falibles igual que nosotros. Sin embargo, acá Pablo nos recuerda en Colosenses que Él es la plenitud de Dios y nosotros ¿qué somos? Somos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Otra vez está hablando de algo que es completamente lleno, que no puede llenarse más, algo que está completamente satisfecho. Jesús es la fuente inagotable de la plenitud de Dios. Es la máxima expresión de la plenitud de Dios en la tierra. Vean el hilo de pensamiento de Juan. Él dice, de la llenura de Cristo, de su totalidad, de esa plenitud que Él tiene, de esa fuente inagotable de Jesús, que es el Verbo encarnado, dice, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y esta frase acá es enfática. Él no lo vemos acá, pero en el griego dice, todos nosotros hemos recibimos. Algo que pasó en un momento en el tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Recibimos, tomamos como nuestra posesión, lo agarramos en nuestras manos como para nosotros. Juan nos hace participantes de algo maravilloso acá. Si conoces a Jesús, si sos seguidor de Cristo, tenés acceso a esta fuente inagotable del favor de Dios. La semana pasada, Juan nos dijo que el Verbo manifiesta la gloria del Padre. Y está lleno, la misma raíz de esta palabra, está completamente lleno de la gracia y la verdad. Y acá nos dice que de su plenitud, recibimos gracia. Recibimos gracia. No sé si entendés, si ves la sorpresa de Juan, hermano, pero esto es asombroso. Esto es asombroso lo que él está diciendo acá. Los hombres que por naturaleza están excluidos de la naturaleza de Dios, por nacimiento. Los hombres que están apartados de Dios, condenados al infierno eterno por el pecado de Adán, preparados de antemano para la ira de Dios de su nacimiento. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3 que no hay distinción, no hay diferencia. No importa si naciste en una familia rica o pobre, no importa en qué época de la historia naciste, no hay distinción. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Como raza, nosotros estamos imposibilitados para poder pagar el rescate por nuestras almas. Es imposible. El hombre no puede ganar la salvación. El hombre no puede alcanzar la salvación. No puede justificarse delante de Dios con sus propias obras. Es imposible. Nuestro destino era la perdición eterna. Cada ser humano desde Adán, cada hombre y mujer desde Adán, nace completamente perdido y condenado al infierno. Pero, por medio de la obra redentora de Cristo, los que creímos en su nombre, los que vimos en versículo 12, los que creen en su nombre, tienen la potestad, tienen el derecho, tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios y de recibir de Él la gracia. El favor inmerecido de Dios, del cual el Verbo está lleno, en plenitud. Otra vez, hermanos, lo que nos dice este pasaje es impresionante. Es impresionante. Cristo es la fuente inagotable del favor de Dios para los hombres. Es por su bendita gracia que nosotros somos salvos. Es por su bendita gracia que nosotros seguimos adelante. Y es por su bendita gracia que hallamos el poder en este mundo para vivir de una manera pura, santa, agradable al Señor, de una forma diferente. No es por nuestro propio esfuerzo,
es por su gracia. Él es la fuente eterna e inagotable de la gracia de Dios. Y también Él es el dispensador final de la gracia de Dios. Ya no va a venir nadie más a mostrarnos la gracia de Dios. Él es el dispensador final. Vean que dice que todos hemos recibido, y acá dice, y gracia sobre gracia. Y algunos usan esta frase y dicen, bueno, significa que una gracia arriba de otra gracia, o sea, el hombre tiene distintas necesidades y cada día esa gracia se renueva, ¿no? Y más o menos, pero eso tiene la idea de plenitud, ¿no? Acá hay una diferencia por las palabras que usa. Literalmente acá está diciendo gracia contra gracia. Gracia contra gracia o gracia en lugar de gracia. O sea que significa que no hay otra fuente de gracia que no sea Cristo y no va a venir otra fuente de gracia. No va a haber otra manifestación de la plenitud de Dios como lo hizo Jesús. Y es por causa de Jesús y de su plenitud que nosotros recibimos gracia, más gracia, más gracia, más gracia, de manera inagotable. De manera inagotable. Juan es claro en lo que dice acá. Y esto no solamente debería volarnos la cabeza, esto debería quebrantar nuestros corazones en adoración. Cristo es la máxima expresión de la plenitud de Dios. Cristo es la máxima expresión de la plenitud de Dios. Y nosotros podemos resumir toda esa manifestación gloriosa de su majestad en una sola palabra: gracia. Gracia, el favor inmerecido de Dios. Hermanos, alguien dijo una vez, esta frase es muy conocida, pero creo que viene al punto acá. Un hombre dijo una vez, si nuestra necesidad máxima hubiese sido dejar de ser ignorantes, Dios habría mandado un maestro. Si nuestra necesidad más grande hubiese sido poder entender el universo, Dios nos hubiera enviado un científico. Pero nuestra necesidad más grande era el perdón de nuestros pecados. Entonces envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso fue por su gracia. Y lo que Él manifestó en su encarnación fue la plenitud de Dios, que es gracia. Es en Cristo que encontramos la plenitud. Es en Cristo que nosotros encontramos lo que realmente satisface nuestra vida. Este mundo no va a satisfacerte. Miente que va a satisfacerte. Te engaña diciendo que hay cosas en este mundo o personas en este mundo que pueden satisfacer tu vida, pero es una mentira. Solamente lo hace Cristo. Somos partícipes. Todos los que creímos en Cristo somos partícipes. Podemos recibir esta gracia que necesitamos. Y hermanos, yo no sé qué pasa en tu vida hoy, porque soy un ser humano común y corriente como vos. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuáles son tus anhelos con los que estás lidiando. Yo no sé con qué pecados estás luchando. Cada uno de nosotros lucha con pecados. Yo no sé qué pruebas estás atravesando en tu vida. Yo no sé cuáles son las emociones que están gobernando tu corazón hoy. Yo esas cosas no sé. Pero algo sé, porque este pasaje lo dice. La gracia que fluye de la plenitud de Cristo es suficiente. Es suficiente para eso que está pasando en tu vida hoy. La plenitud que fluye de Cristo y la gracia que fluye de Cristo es suficiente para ayudarte en la situación que estés, para hacerte crecer en la situación que estés, para transformarte en la situación en la cual estés hoy, porque de su gracia tomamos todos, de su plenitud tomamos todos. Hermano, corre a Cristo, y de su plenitud recibí la gracia para seguir adelante. Corre a Cristo. Tal vez estás acá y no conoces a Jesús. Tal vez estás viendo esta transmisión que estamos transmitiendo en vivo y no conoces a Jesús. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida si morís hoy, porque no conoces a Jesús. Bueno, la palabra de Dios es clara, recién acabo de decir eso. Ya te dije lo que va a pasar si no conoces a Jesús hoy. Si morís hoy sin Cristo, vas a estar por la eternidad en el infierno. Porque nacés pecador, nacés separado de Cristo. Y la maldición del pecado hace justamente eso. Cuando Adán y Eva pecaron, pasaron esa maldición a toda la humanidad. Cada uno de nosotros nace condenado y perdido y destinado al infierno. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús, este que vemos acá, que es la plenitud de Dios, de quien podés recibir su gracia hoy. Si nunca creíste en Cristo,
y no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Bueno, la palabra de Dios dice, Cristo vino a morir por tus pecados. Él fue clavado a una cruz para cargar con tus pecados y para recibir sobre sí la ira de Dios, que era la que merecías por esos pecados. Cristo murió en tu lugar. Si todavía no creíste en Cristo, si todavía no pusiste tu fe en Cristo, hoy es tu oportunidad. Hoy podés reconocer que sos un pecador delante de Dios, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo y pedirle que te salve. Y Él te va a salvar, Él te va a dar vida eterna, Él te va a dar su perdón. Él va a darte la gracia que vemos acá, que tiene el poder para transformar tu vida. Si no conoces a Cristo, sé el mismo consejo que di recién. Corre a Cristo, vení a los pies de Cristo, reconoce que sos un pecador, pedile que te salve y Él te va a dar perdón y vida eterna. Esa es la primera razón. Segunda razón que vemos acá, por la cual Cristo es preeminente, es porque Jesucristo nos dio a conocer definitivamente la gracia y la verdad de Dios. No solamente Él mostró la plenitud de Dios, que se define en la palabra gracia, sino que Él dio a conocer definitivamente la gracia y la verdad de Dios. Vemos eso en versículo 17. Ahora, muchas veces cuando hablas con personas, ellos tienen un argumento que ponele que es válido, ¿no? Pero dicen, no, pero yo veo en el Antiguo Testamento un Dios completamente diferente del Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento veo a un Dios iracundo, un Dios impaciente, un Dios destructor, ¿no? Destruyó al mundo con un diluvio, destruyó a Sodoma y Gomorra. Y en el Nuevo Testamento es más un Dios, más tirando a hippie, ¿no? Un Dios de amor y paz y que está todo bien. Bueno, eso demuestra una gran ignorancia de las Escrituras. Dios manifestó su gracia y su verdad desde el comienzo. De manera progresiva, pero Dios, que es un Dios de gracia y de verdad, lo hizo desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva apenas pecaron? ¿Qué fue lo primero que hizo? Les dijo la verdad, porque es un Dios de verdad, y le dijo, ustedes están muertos. Pecaron y a partir de ahora van a morir. Y al hombre le dijo, vos vas a tener que trabajar, ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, la tierra va a dar espinas, la mujer va a sufrir durante el parto, se va a tener que someter a su marido, etc. Le dio la verdad, pero ¿qué es lo que hizo? Mató 2 animales, no sabemos quiénes son, pobrecitos, así. ¿Qué animal habrá sido? Mató 2 animales y los cubrió, ¿sí? En su gracia. Apenas Caín mató a su hermano, ¿qué hizo? Dios le dijo la verdad. Lo que hiciste fue pecado, está mal, y ahora vas a vivir errante por la tierra. ¿Y qué hizo después? Inmediatamente después. Con el primer asesino de la historia. Le puso una marca en la frente. Una manifestación de su gracia. ¿Para qué? Para que no lo maten. Para que él pueda seguir viviendo. Génesis 6. Y esto es muy poquito, ¿no? Esto es todo el Antiguo Testamento es igual. Génesis 6. ¿Dios qué hace? Dios clama su verdad. El mundo está corrompido por completo. Manda a Noé, pregonero de justicia, a anunciar a todos, Dios va a destruir el mundo. Dios va a destruir el mundo. 120 años, la gente no le da bolilla. Dios da su verdad. Dios destruye al mundo, pero en su gracia, ¿qué hace? Salva a Noé, salva a su familia. Y a partir de ahí tenemos la reconstrucción a través del mundo. Gracia y verdad, siempre. Dios siempre ha dado vislumbres de su gracia y su verdad. En todo el Antiguo Testamento vemos esto. Dios da vislumbres de su gracia y de verdad. Y eso es exactamente lo que hace la ley, que dice acá Juan en versículo 17. La ley era un vislumbre de la gracia y la verdad de Dios. Sabemos que el hombre por sus propios medios no puede justificarse. Es el argumento de Pablo en la epístola a los romanos, en Gálatas vemos lo mismo, no puede justificarse delante de Dios. El hombre no puede ganar su salvación. El religioso piensa que puede ganar su salvación, pero no puede, sin importar lo que haga. Y sabemos que por medio de la ley nadie puede ser justificado, nadie. Ahora, pero nosotros vemos en la ley, si vos haces un estudio meticuloso del Pentateuco, podés ver la provisión de la gracia y la verdad de Dios para el hombre. Podés ver la provisión de Dios de gracia y de verdad. ¿Por qué? Nosotros entendemos la verdad. Por medio de la ley entendemos que Dios es un Dios santo. Entendemos las demandas que tiene un Dios santo. Cómo es Él y cómo tendría que vivir el pueblo que es el pueblo, un Dios que es santo. Vemos que
Es algo imposible de cumplir por completo. Los judíos nunca pudieron cumplir la ley por completo. Es el error que cometieron los fariseos, que pensaban que ellos sí estaban cumpliendo la ley por completo, tratando de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Pero un comentarista dijo una vez que lo que hacían los fariseos, me pareció muy, muy interesante esto, lo que hacían los fariseos es tratar de sujetar un barco al muelle con una cadena de papel. No importa qué tan grueso sea el papel, eventualmente se va a humedecer, en algún momento uno de esos eslabones, tarde o temprano, ¡puc!, se va a romper y el barco se va a ir a la deriva. Bueno, así es el ser humano, tarde o temprano va a romper uno de los mandamientos de la ley. Es imposible que sea salvo por medio de la ley. Tarde o temprano va a caer. Pero vemos en la ley la verdad de Dios. Y la vemos revelada de manera parcial, pero otra vez es la verdad de Dios. Dios muestra cuál es el deseo de Él para su pueblo, pero también vemos que durante la dispensación de la ley Dios manifiesta su gracia completamente por medio de la ley. Todo el sistema de sacrificios levíticos, todas las ofrendas dentro del Pentateuco proveen de la gracia. ¿Para qué? Para que la persona que es pecadora, que comete un pecado, pueda venir delante de Dios para obtener el perdón por medio de un sacrificio. Sacrificio de otro, de derramamiento de sangre de otro, pero aún así es la provisión de gracia de Dios para ese tiempo por medio de los sacrificios. Pero la ley hacía algo más. La ley apuntaba a la necesidad de un sacrificio supremo, un sacrificio final, un sacrificio completo por el pecado. Que en nuestro estudio de Juan vamos a ver desarrollado con el paso de los meses y los años. Y va a comenzar dentro de 2 mensajes, con Juan apuntando a Jesús y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se cierra por completo, se cumple, ¿no?, todo lo que apuntaban los sacrificios de la ley. Pero Juan nos dice acá, el apóstol Juan nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés. Moisés fue un mensajero maravilloso que recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, pero fue un mensajero. Esa ley fue una manifestación provisoria de la gracia y la verdad de Dios. Ahora, la ley, porque esto hay muchas personas, ¿no?, que dicen la ley es mala, ¿no? La ley es horrible. La ley es buena en sí misma. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero otra vez, la ley es buena, pero es solo un medio, es solamente un medio. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora ha venido la fe. ¿Por qué vino la fe? Porque vino Cristo. Ya no estamos bajo el guía. Entonces, la ley era como un tutor, ¿no?, como una persona que guiaba al pueblo y decía, bueno, vamos, vos tenés que comportarte de esta manera, hasta que vino el cumplimiento, la fe, que vino Cristo. Cuando vino Cristo, bueno, el tutor se queda sin laburo, ¿no? Chao, estás despedido. ¿Por qué? Porque ya vino la fe, ya vino Cristo. Ya vino el cumplimiento, la salvación en Cristo. Ya no estamos bajo el guía, ya no estamos bajo la ley. Donald Gray Barnhouse, que era un pastor presbiteriano del siglo pasado, dijo esto, me encantó lo que dijo, por eso cité esta parte. Él dice, cuando uno contempla los requerimientos de la ley, es igual a una persona que se ve al espejo para encontrar suciedad en su rostro. Uno puede ver sus suciedades en el espejo, pero no puede lavarse con el espejo. El espejo solamente refleja la suciedad que hay en él, ¿se entiende? No puedes lavarte con... Medio raro si te quieres lavar con el espejo, ¿no? Frotarte ahí. Es lo que dice él. Dice, uno no puede lavarse con el espejo. Necesita ir a una fuente de agua. De la misma manera, la ley de Dios nos anima a correr a lavar nuestras manchas, las manchas de nuestras almas, en la fuente de agua viva que es Cristo. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Nos dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero fue una guía, fue una provisión solamente temporal de gracia parcial y ley parcial y verdad parcial de Dios, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por completo por medio de Jesucristo. Nosotros en Jesucristo podemos acceder a la gracia de Dios. Fue por medio de su encarnación que tenemos ese privilegio y es por medio de Él que nosotros, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que somos portadores de la verdad. La verdad. Nosotros podemos ver atisbos de la gracia de Dios. Podemos ver su verdad revelada en forma progresiva en todo el Antiguo Testamento.
No sé si a mí me gusta mucho imaginar, no tengo una imaginación media grande, pero pensaste en el sacerdote cuando estaba ofreciendo un sacrificio, un holocausto, delante del Señor y derramando la sangre, y el pueblo esperando, expectante, recibiendo el favor de Dios, como Dios proveía para Israel. Vemos a Moisés repasando, el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando Moisés está repasando la ley, enseñándoles otra vez la ley a la nueva generación, y le dice, tienen que hacer esto y hacer esto porque esta es la verdad de Dios. Pero todas esas cosas del Antiguo Testamento eran en forma parcial y todas esas cosas apuntaban solamente a aquel que vino a dar a conocer de manera definitiva la gracia y la verdad de Dios, que es Jesucristo. Apuntaban a Jesús. En Jesús nosotros tenemos la manifestación completa y definitiva de la gracia y la verdad de Dios. Y dentro de esos estándares de gracia y verdad somos llamados a vivir. La gracia sin la verdad es libertinaje y lamentablemente tenemos muchas iglesias que viven de esa manera. No tienen nada de la palabra de Dios, nada de la verdad de Dios, entonces es todo gracia y viven en libertinaje. Pero después tenemos otro extremo, iglesias que viven por la ley, por la verdad, solamente sin gracia, y eso es legalismo. Y eso es básicamente un dictador mandando a la gente diciéndole qué hacer, qué obedecer y qué no obedecer. Pero Cristo, Juan nos dice, Cristo es preeminente. A Cristo le corresponde el primer lugar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él dio a conocer de manera definitiva la gracia y la verdad. Fueron hechas realidad por medio de Él, por medio de Cristo. Es por eso que nosotros podemos cantar con tanto gozo. Es por eso que podemos celebrar. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que viene a Cristo. Hay esperanza, es algo que los fariseos no podían entender en sus mentes. Y eso decían, esta gente que no cumple la ley de manera perfecta, no puede justificarse delante de Dios. Están malditos. No podían entender. Pero hay esperanza para el hombre. Hay esperanza para el hombre en Cristo. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es por eso que nosotros vemos en los libros históricos como en Hechos, que hay esperanza para el hombre. Es por eso que Zaqueo, el traidor de su patria, que era despreciado y odiado por todos, fue transformado por completo. Transformado por completo. Al punto que, encontrándose con Jesús, le dijo, Señor, voy a restaurar a todos aquellos que esta fe, a todos aquellos que le saqué la plata. Un recaudador de impuestos no hacía eso. ¿Por qué lo hizo? Fue transformado por completo. ¿Por qué? Es lo que sucede con aquel que se encuentra con Cristo, que es la manifestación final de la gracia y la verdad. Recibe la gracia de Cristo y dice, esta gracia no la encuentro en ningún otro lugar. Entonces, ¿qué hace? Abraza la verdad que también fluye de Cristo. Es la razón por la cual tenemos a Pedro, el negador de su maestro, el cobarde que escapó transformado en el predicador que tenemos en Hechos 2 en Pentecostés. ¿Por qué? Porque saboreó la gracia de Dios. Al final del Evangelio de Juan vamos a ver que Cristo lo restaura. Y le dice, apacentá mis ovejas. Entonces él recibe gracia, abraza la verdad, su vida es transformada por completo. Es por eso que tenemos el asesino de creyentes Saulo de Tarso, transformado en Pablo, el apóstol, el general del ejército de Cristo, el fundador de todas las iglesias básicamente del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Se encontró con la gracia y la verdad del Señor. Se encontró con la gloria radiante de Cristo que lo dejó ciego, esperando la muerte porque sabía que estaba yendo en contra de Cristo. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y cuando le dijo, soy Jesús a quien vos perseguís, se dio cuenta de que había gracia ahí, si no tendría que estar muerto. ¿Qué fue lo próximo que dijo? Señor, ¿qué querés que haga? Y a partir de ahí nunca más dejó de servir al Señor. Y perdió su cabeza en Roma en el año 64 por amor a aquel que le dio su gracia y verdad. Todos ellos saborearon la gracia de Jesús, la gracia que Jesús manifiesta de forma definitiva. Todos ellos abrazaron la verdad que Jesús ofrece. Y sus vidas nunca fueron las mismas. Nunca más.
aquel que realmente conoce a Jesús, aquel que realmente saborea de su gracia y la salvación que hay en Él, y aquel que conoce la verdad que hay en Cristo, no vuelve a ser nunca más igual, jamás. Su vida es transformada por completo. Y lo mismo pasa con el creyente, lo mismo puede pasar con vos y conmigo, hermano. Podemos ser diferentes en este mundo si nos aferramos a la gracia y obedecemos la verdad que solamente Cristo ha revelado. Somos llamados a ser completamente diferentes a aquellos que conocemos a Cristo. Somos llamados a manifestar una gracia que este mundo no conoce y somos llamados a manifestar la verdad que este mundo no conoce. Podemos vivir disfrutando día a día de la gracia que fluye de Cristo, que Él dio a conocer, que Él hizo una realidad. Y podemos vivir con la verdad de Cristo. Nosotros podemos vivir bajo estándares que este mundo no conoce. El mundo tiene sus propios estándares, están todos torcidos, son cambiantes constantemente. Son estándares de verdad que no provienen de Dios. Pero el creyente puede vivir bajo estándares que son completamente diferentes a los del mundo, completamente en contra de los de este mundo, y tal vez va a ser polémico y tal vez tus compañeros de trabajo te van a decir, ¿por qué vivís de esta manera? Tu familia te va a decir, ¿por qué no celebrar las Pascuas con nosotros con los huevitos de chocolate, por ejemplo, en este día? Si las Pascuas son para festejar en familia, esa es la verdad, entre comillas, la mentira de este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo estándares diferentes que son estándares que provienen de la verdad de Dios. Y el Señor nos llama a vivir de esa manera. Es por eso que Juan nos dice que Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. A Cristo le corresponde el primer lugar porque Él nos dio a conocer la gracia de Dios en su totalidad y la verdad de Dios en su totalidad. De manera parcial, Moisés dio la ley, algunos profetas dieron la ley, pero la gracia y la verdad definitivamente fueron hechos una realidad por medio de Cristo. Última razón, tercera razón. Porque Jesús reveló completamente al Padre. Porque Jesús reveló completamente al Padre, eso lo vemos en versículo 18. Juan nos recuerda que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie vio jamás a Dios. Tal vez el texto te hace recordar otra vez, vimos esto varias veces, pero el incidente de Moisés en Éxodo 33, 34. No, yo hablaba hoy a la mañana y hablaba con mi esposa y decía, yo ruego que en el cielo, tiene que haber, porque es la eternidad, ¿no? Que haya un Netflix cristiano que nos muestre todos los videos que hay acá. Porque yo me imagino a Moisés, ¿no? Moisés está en fuego, quiere ver la gloria de Dios y le dice a Dios, mostrame tu gloria o que me muera. ¿No? Y Dios dice, sí, si ves mi gloria te vas a morir en serio, porque el hombre no me puede ver y vivir. Pero Moisés está en fuego porque dice, yo quiero ver tu gloria, Dios, quiero ver tu gloria. Y otra vez, la palabra de Dios nos dice que Dios le hablaba como un amigo, cara a cara, pero por un velo, no podía ver su gloria, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y viva, tiene que morir. Entonces cuando lo puso en ese agujerito en la cueva, puso su mano, lo cubrió y él pudo ver sus espaldas. Vio solamente un reflejo de la gloria radiante de Dios. Pero pasó eso con cada hombre que se encontró con Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pasó cada vez. Tenés en Daniel, capítulo 10, una visión de Dios. Daniel está en el río Tigris y ve a lo lejos una visión de Dios impresionante que la descripción que hace es casi idéntica a la descripción que hace el apóstol Juan de Cristo en Apocalipsis 1. Casi idéntica. Y nos dice, y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror, otra vez, esto es un buen video para ver en Netflix, ¿no? Daniel capítulo 10. Pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. De repente la gloria radiante y ellos no ven nada, pero presienten que hay algo especial y salen corriendo todos para todos lados. Pero él ve, más o menos a lo lejos, dice, me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. ¿No?
¿Qué hizo Daniel? Básicamente como la garrotera del Chavo, ¿no? Hizo así, lento, débil, débil, débil. Rostro en tierra. Rostro en tierra. Isaías pasó igual. Isaías 6. Él dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al rey. Vi realmente al rey. Él vio los vestidos, él vio el trono, él vio la nube, él vio los dinteles de las puertas temblando, pero no pudo ver a Dios mismo cara a cara. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cayó. Y entonces dije, nos dice Isaías, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y este es Isaías, una de las personas más piadosas de su tiempo. Sin embargo, ve una visión del Señor glorificado, que Juan nos dice que es Cristo. ¿Y qué pasa? Cae, ¡pum!, como muerto. El Nuevo Testamento es igual. El Nuevo Testamento es exactamente igual. Cristo glorificado, otra vez una descripción casi idéntica a Daniel capítulo 10. Y este es Juan. ¿Pensaste en esto? El que escribió Apocalipsis es Juan, que nos está contando esto acá en Juan 1. El mismo apóstol, viejito, que durante toda su vida sirvió a Cristo, que se dice a sí mismo como el discípulo amado, ¿no? Que en la última cena estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Conoce a Jesús de una manera tierna, de una manera íntima, como nadie más. Y Apocalipsis 1, ahí lo ve a Jesús en toda su gloria. ¿Y qué hace? Va y lo abraza y le dice, Jesús, tanto tiempo, desde la ascensión que no nos veíamos. Nos dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Eso es lo que pasa con el hombre pecador, cuando está delante de la presencia de un Dios santo. No tiene la necesidad de que alguien le diga que Dios es santo y que Él es indigno. Su propia pecaminosidad le recuerda delante de la majestad de Dios que es imposible que se acerque, que es imposible que levante sus ojos para mirar a Dios, porque está muerto, está muerto. El pecado es una barrera que nos impide acercarnos a Dios desde la caída. Nacemos imposibilitados de ver a Dios, completamente ciegos espiritualmente. Y por el pecado imposibilitados de estar físicamente frente a Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios, nadie. Pero Juan nos dice, de manera milagrosa, que el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Otra vez, vemos acá una declaración exclusiva de la deidad de Jesús. Entonces, la próxima vez que te encuentres con tu vecino testigo de Jehová, que venga con su trucha versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, mostrarle este pasaje. Tal vez tenés la Reina Valera y dice el unigénito Hijo, ¿no? Los textos más confiables, más antiguos, se traducen como nuestra versión, el unigénito Dios. Llaman a Cristo el unigénito Dios, el Dios único, el Dios inigualable e irrepetible. ¿Por qué? Porque Él es el Dios hombre. Y está en el seno del Padre. Está en el seno del Padre. Hay un comentarista que se llama D.A. Carson, que tiene un comentario excelente, para mí uno de los mejores comentarios de Juan. Y él dice esto, hablando de que cuando dice que el unigénito Dios, que es Cristo, está en el seno del Padre. Él dice, una expresión similar se encuentra en diferentes lugares. Lázaro en el seno de Abraham, en Lucas 16. Juan descansando sobre el seno de Jesús en la última cena, en 13:23 de Juan. Aparentemente transmite un aura de intimidad, de amor mutuo y conocimiento. Juan dice, está en el seno del Padre, el unigénito Dios está en el seno del Padre, lo mismo que dicen en versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Constantemente amándose, constantemente en comunión perfecta, conociéndose de manera perfecta uno a otro. El Verbo es Dios y Él está en comunión íntima y constante con Dios y nos dice que Él lo ha dado a conocer. Él lo dio a conocer. Hay una curiosidad sobre este verbo, que de acá nosotros sacamos nuestra palabra para exégesis. Exégesis. Si estás haciendo el martes hermenéutica, sabes de lo que estoy hablando. La palabra exégesis es que cuando predicamos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Hacemos exégesis. Nosotros no le agregamos al texto, sino que estudiamos la verdad del texto, extraemos la verdad del texto y la exponemos, ¿no? Es lo que hacemos.
predicamos de esa manera, buscamos predicar de esa manera cada vez mejor. Es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo Cristo. Él nos explicó definitivamente al Padre. Él nos explicó cómo es Dios. Al ser el verbo que constantemente por la eternidad estuvo con Dios, Él toma esa verdad de estar en comunión con Dios y la trae hacia nosotros, hombres que estamos imposibilitados de ver a Dios, y nos dice, Dios es así, como soy yo. Él nos explicó al Padre. Él dio a conocer al Padre. Al ser el único que era Dios y estaba con Dios por la eternidad, es el único que puede explicar quién es Dios. Dicho de manera más simple, la forma más simple posible. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que vio a Cristo, vio a Dios. Si conoces a Cristo, y si sos salvo, conoces a Cristo. Si conoces a Cristo, conoces a Dios. Es por eso que tenemos en Juan, sabe Dios cuándo lo vamos a ver esto en Juan 14, pero el Señor, tenemos esta charla con los discípulos, ¿no? Y el Señor dice, bueno, me voy a ir, voy a prepararles un lugar, y Tomás dice, pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo te vamos a seguir? Y el Señor le da uno de los pasajes más impresionantes, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice, wow, maravilloso, precioso, ¿no? Qué pasaje tremendo. Y el Señor le dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Después de decir lo que dice Jesús acá, dice esto. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y salta Felipe, de la nada. Dice, Señor, mostrarnos al Padre y no te pedimos más nada. Ya está, y nos basta. En serio, Felipe. Después de todo lo que dijo, él dice, Señor, por favor, nos mostrás al Padre y ya, no te pedimos más nada. Ya está, mostrarnos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, fíjense en su traducción, tiene el asterisco, ¿no? Presente histórico, otra vez lo que va a decir. Estoy matando en el púlpito, pero no me importa. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce a Cristo, conoce al Padre. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Jesús no solamente es quien nos explica a Dios, Él es Dios. Él mismo es la revelación final y completa de Dios. Y cuando dice Él, acá en el griego, es enfático. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él pudo hacerlo de la forma en que lo hizo, porque Él es Dios. Él lo dio a conocer de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más revelaciones. Dios no se va a mostrar más. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice que Dios nos habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras, de diferentes formas, en diferentes tiempos, pero en este último tiempo nos habló a través del Hijo. Y nada más. No dice nada más. No dice que Dios va a volver a hablar. Dice, nos habló a través del Hijo. Y ahí comienza el escritor de Hebreos a describir a Cristo de una manera impresionante. Dice, Él está sobre todo. Y Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Ya no hay más necesidad de revelaciones, porque Cristo es la revelación final de Dios para nosotros. Y es por eso que Él tiene que tener la preeminencia. Y es por eso que creí conveniente que sigamos estudiando Juan en este domingo de Pascuas. Y es la razón por la cual no prediqué el Éxodo y la Pascua, la primera Pascua, y no prediqué 1 Corintios 15 o algún final de alguno de los evangelios. Porque es lo que hace este pasaje. Nos muestra que Cristo es quien merece la preeminencia. Y es lo que hacemos aún hoy en el domingo de Pascua. Cristo merece el primer lugar. Porque nadie manifestó la plenitud de Dios como lo hizo Cristo. Porque Él hizo realidad de manera definitiva la gracia y la verdad de Dios. Porque Él nos mostró al Padre de una manera que nadie más puede hacerlo. Hermanos, los judíos, los griegos,
de diferentes escuelas de filosofía, de diferentes escuelas rabínicas, decían, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer a Dios? Y aún los judíos teniendo la palabra de Dios. Algunos decían, podemos conocer un poquitito de Dios. Y otros decían, no podemos conocer absolutamente nada de Dios. Aunque tenemos principios morales, no podemos conocer nada de Dios. Y los griegos decían, nosotros conocemos algunos atisbos de hay algo que hay más allá que gobierna todas las cosas, pero no podemos conocerlo por completo. Otros decían, Dios es un misterio que es imposible de alcanzar con la mente humana. Pero este pasaje nos dice otra cosa. Este pasaje nos dice otra cosa. El mundo en el que vivimos hoy dice, Dios no existe, porque si existiera nosotros podríamos verlo. Y a veces, no sé si te pasó a vos, pero a veces te desafían y te dicen, si Dios existe, ¿por qué no se muestra? A lo que nosotros tenemos que responderle, Dios se mostró. Dios se mostró y fue clavado en una cruz. Lo matamos, pero resucitó. Hermanos, Cristo nos revela a Dios. Nos revela a Dios y es por eso que Él tiene que tener la preeminencia. Porque nos muestra quién es Dios realmente. Cristo nos muestra que Dios nos ama con tanta pasión, con tanta fuerza, con tanto fervor, que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito, con quien estuvo en comunión perfecta por toda la eternidad. Estuvo dispuesto a hacerlo un hombre y a vivir en medio de pecadores, con el único propósito de rescatarte a vos y rescatarme a mí. Eso lo vemos en Cristo, eso es lo que nos muestra Cristo. Jesús nos explica que Dios estuvo dispuesto a darle la espalda al Verbo. Mientras Él estaba, recordamos el viernes eso, mientras Él estaba clavado en la cruz, sufriendo en agonía y clamando, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Dios estaba dispuesto a hacer exactamente eso. Estaba dispuesto a desamparar a su único Hijo, el único merecedor de toda la gloria y la honra, para cargar sobre Él tu pecado y el mío, para poner sobre Él toda la ira de un Dios santo por causa del pecado. Él estuvo dispuesto a hacerlo, por vos y por mí. Y eso es lo que nos explica Cristo. Cristo nos dice que el Padre estuvo dispuesto a que su Hijo, perfecto y sin mancha, su Hijo sin pecado, fuese clavado en una cruz. Y realmente, definitivamente, literalmente, vertiese casi cada gota de su sangre y su corazón fuese traspasado y fuese descendido de esa cruz en la cual murió con otros criminales y fuese envuelto como un muerto común y corriente en sábanas y puesto en una tumba que ni siquiera era de Él. Dios estuvo dispuesto a que su Hijo eterno, el dador de la vida, la luz de la vida de los hombres, saboree la muerte y fuese puesto en una tumba fría por 3 días, por amor a vos y por amor a mí. Y Dios estuvo dispuesto a que su Hijo resucitase al 3er día. Y cuando Cristo resucitó, que es lo que celebramos hoy, Él declaró su victoria. Él declaró su victoria sobre la muerte. Él declaró su victoria sobre Satanás y todos sus ejércitos que pensaban que habían tenido la victoria. Él declaró tu justificación y la mía, diciendo que el precio que Él pagó en esa cruz fue aceptado por el Padre, que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y nos garantizó con eso la vida eterna y la resurrección futura, sellando para siempre la esperanza que el hombre tiene en Cristo. Es por eso que Cristo es supremo. Es por eso que Cristo es digno de toda la gloria. Es por eso que Juan nos dice, Cristo es preeminente en todo. ¿Estamos de acuerdo con Juan? Amén. Oramos entonces. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sobre todo te damos gracias, Señor, por Cristo, a quien revela tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es en Cristo que nosotros tenemos nuestra salvación y nuestra justificación. Y es en Cristo que tenemos la esperanza de un día
levantarnos de entre los muertos y con gozo proclamar junto con Él: ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu victoria? Cristo resucitó y por su resurrección nos garantizó a nosotros la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y pedimos que en el nombre de Jesús bendigas ahora las canciones que vamos a cantar. Amén.